En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Dolor intenso en el hombro que aparece de repente y no te deja mover el brazo con normalidad. Podría tratarse de tendinitis calcificante del hombro, una condición en la que se forman depósitos de calcio en los tendones, provocando inflamación y limitación del movimiento. Para entender mejor qué la causa, cómo identificarla y cuándo buscar ayuda médica, conversamos con el Dr. Eric Hernández Ortiz, cirujano ortopeda. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Muchas veces nosotros nos preocupamos muchísimo por las enfermedades cardiovasculares, quizás el riñón, el hígado graso que se ha vuelto tan popular, la diabetes y también la obesidad que se ha convertido en una pandemia a nivel mundial. Pero a veces no le prestamos atención a nuestras articulaciones, a nuestra constitución ósea, y es importante también que entendamos que muchas veces podemos tener accidentes, podemos tener trauma y podemos tener situaciones y enfermedades que nos lleven a no poder tener una movilidad. Vamos a estar hablando con el doctor Eric Hernández Ortiz, cirujano ortopeda, sobre todo de lo que es la tendinitis calcificante. Muy buenos días, doctor. Qué bueno tenerlo aquí. Muy buenos días a todos. ¿Qué es eso de tendinitis calcificante? Porque cuando me dice calcificante, ese apellido, para mí inmediatamente es que me va a dejar inmóvil. Es algo bien similar a lo que acabas de decir. La tendinitis de por sí es una condición inflamatoria del tendón y cuando se le pone ese apellido de calcificantes, literalmente se deposita calcio dentro del tendón. Así que te podrás imaginar el sufrimiento con el que llegan estos pacientes. Es una condición que, como muy bien describieron, es súbita. La mayoría de las veces no sabemos ni por qué sucede y es un dolor en la mayoría de los casos que llega sin ningún tipo de lesión y entonces pues la gente no sabe cómo explicarlo. Siempre hablamos, ¿verdad?, de que nos tenemos que suplementar y que el calcio es parte de esa suplementación importante y necesaria, sobre todo para nuestros huesos, porque sabemos que ya después de los 30 años ese banco de calcio ya el cuerpo propio no lo produce. Pero entonces hablamos de esa acumulación de calcio, o sea, que es exceso que el cuerpo produce o es exceso de suplementación. Pues mira, en estos casos no tiene absolutamente nada que ver con el metabolismo de calcio. O sea, que una persona puede tener deficiencia o puede tener un calcio excesivo por alguna condición médica y no necesariamente va a desarrollar la condición. Esto es una condición que, como bien expliqué, no sabemos por qué pasa en la mayoría de los casos, pero sí es una condición intrínseca del tendón. No importa, nuevamente, el nivel de calcio en la sangre, uno puede desarrollar esta condición calcificante del tendón que produce un dolor excesivo y pues produce la inmovilidad y todos estos síntomas. Y es en ese tendón del hombro, porque el hombro es, ¿verdad?, un área bastante extensa, que se compone de varias áreas, ¿no? Exacto, específicamente pasa en el manguito rotador, que son, ¿verdad?, está compuesto de 4 tendones, pero con mayor frecuencia en el supraespinoso, que es el que nos ayuda a elevar el hombro, que es quizás el más que sufre lesiones en general, pero es también el más que se usa. O sea, que es algo que yo no puedo hacer esto. Exactamente. El dolor es tan intenso que básicamente la gente lo describe como si el brazo se le fuera a caer. Ay, Dios mío, eso debe ser bien triste para los pacientes. ¿Es común esta condición en Puerto Rico o la tenemos subdiagnosticada? Yo creo que está subdiagnosticada. Yo hice mi subespecialidad en el estado de la Florida y veíamos muchos más pacientes de los que yo veo en mi oficina privada. Sin embargo, el porcentaje era mucho menor al que yo estoy viendo aquí. Pudiese ser, ¿verdad?, por el tipo de trabajo, el tipo de estilo de vida que tenemos y demás, pero sí definitivamente es una condición bien común, mayormente de los 30 a 60 años. Ya mismo le iba a preguntar en qué, ¿verdad?, grupo, porque pues uno va envejeciendo y muchas veces con el envejecimiento nuestro cuerpo también va respondiendo, ¿verdad?, a esos años, y hay gente que maltrata mucho su cuerpo y quizás podría padecer de estas condiciones más adelante. Así que en ese grupo, y déjeme decirle, 30 años es ser una persona muy joven. Es súper joven, pero increíblemente cada vez lo veo en personas más jóvenes, entre los 30 a 35 años. Y que el tipo de trabajo que hacen es un trabajo en donde el esfuerzo que le ponen a ese hombro es mucho. Pues en muchos de los pacientes es por trabajo excesivo, trabajo sobre el nivel del hombro, trabajo repetitivo, pesado y demás, pero también lo veo en personas completamente sedentarias. O sea que la mayoría de las veces no tenemos una buena explicación de por qué esto pasa. O sea que casi sería como mala suerte.
Wow. Cuando el paciente llega con esta inflamación, ¿verdad? La inflamación es la que produce el dolor. ¿Cómo entonces diagnosticamos? Yo me imagino, ¿verdad? Que como uno dice, el periodista tiene ese nose, ese olfato noticioso. Usted, me imagino que tiene ese olfato, pero ya en la cuestión ósea, ¿verdad? Y sobre todo del hombro. Me imagino que por lo que el paciente le explica, ya usted más o menos sabe. Pero presumo que para corroborar que eso sea lo correcto, hay algunos estudios que se hacen, ¿no? Eso es correcto. La mayoría de los pacientes con el historial tenemos una idea bien clara de que es una calcificación por lo súbito de la aparición de los síntomas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que me llegan a mí por una calcificación ya han acudido a una sala de emergencia. Porque así de fuerte es el dolor, así de fuerte es ¿verdad? Esa intensidad de los síntomas que tienen y acuden de manera inmediata a la sala de emergencia, entonces ya casi siempre les realizan una placa sencilla. Y en la mayoría de los casos la placa es suficiente para hacer el diagnóstico. O sea, que ellos llegan entonces a donde usted, ya con esa plaquita y ya con usted mirar, observar y ver, se da cuenta. Que mucho la gente, que mucho yo escucho lo del manguito ese rotador. Es que es básicamente el grupo de los 4 tendones que manejan el hombro. Entonces, pues la mayoría de las lesiones van a ser vistas en estos tendones. Entonces, hay distintas condiciones, desde inflamaciones, calcificaciones, roturas, capsulitis adhesiva, que es el hombro congelado. Las bursitis, ¿qué son las bursitis? Las bursitis famosas, eso es básicamente una reacción del hombro cuando hay algo malo por una inflamación o lo que sea. La bursa es un tejido que se supone que protege el tendón del hueso. Y entonces pues la vamos a ver inflamada prácticamente en todas las condiciones de hombro. O sea que también con la tendinitis la vemos Claro que sí. Claro. Ay, Dios mío. Es como que una cosa no puede existir sin la otra. Wow. O sea que me imagino que entonces el paciente no se puede peinar, el paciente no puede agarrar cosas, o sea, ni coger, si tiene hijos pequeños, ni coger niños al hombro, o sea, nada de eso. Eso es así. Por lo menos por la duración súbita de los síntomas agudos, prácticamente ellos dicen que no pueden hacer nada con el brazo. O sea que, y esto, pues, la gente que, por ejemplo, hace mucho esfuerzo físico o que hace ejercicio bien fuerte, ¿podría a la larga tener tendinitis calcificante? Definitivamente, muchas veces podríamos decir que ese uso fuerte crónicamente es lo que resulta en este tipo de lesiones, ¿verdad? A largo plazo, ya uno más entrado en edad. Pero volvemos, le puede pasar a cualquiera. Le pregunto eso, ¿verdad? Porque pues, yo voy casi todos los días al gimnasio y entonces uno ve personas que cogen esas pesas y entonces es como que me quiero probar a mí mismo. Yo a veces pienso que la repetición es más importante que el mucho peso, pero yo los veo y a veces me asusto. Estoy de acuerdo contigo. Otra cosa que en su caso, por ejemplo, la protegería es hacer mucho ejercicio consistentemente, pero un ejercicio para tonificar y proteger ese músculo, esa coyuntura, no un ejercicio para hipertrofiar y ¿verdad? Tener otro tipo de ganancia. Exacto, o sea, no, y eso se ve y eso es un problema. Si esto no se trata a tiempo, es una persona a lo mejor pues me dolió hoy, a lo mejor mañana no, pasado sí, así por el estilo. Si no lo tratamos a tiempo, podemos llegar a ¿qué? Pues básicamente el verdadero problema de la tendinitis calcificante es el dolor que causa. Si pasa ese periodo de dolor agudo y eres de los agraciados que no necesariamente vuelve a desarrollar síntomas, estamos bien, porque no es una condición que típicamente redunda en otro tipo de condiciones, correcto. Pero si uno tiene estos episodios agudos de dolor severo consistentemente, pues entonces definitivamente hay que tratarlo, porque si no, la calidad de vida de ese paciente se va a ver sumamente afectada. Entonces, al no utilizar el hombro, puede atrofiarse, puede perder movimiento básicamente de por vida si no lo ejercitamos. O sea, que entonces sí hay que atenderlo, es algo que se tiene que atender. Yo presumo que con ese dolor de ese lado no se va a poder dormir. Exacto, y el dolor usualmente es peor en las noches. O sea, que es como una bola de nieve. Si tú no duermes bien, no recuperas, pero no estás pudiendo dormir bien por el dolor severo que tienes. O sea, que definitivamente la mayoría de las personas que tienen este tipo de condición busca ayuda rápido. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿el cuerpo entonces va absorbiendo estos depósitos de calcio? Pues estos depósitos de calcio tienen como unas etapas, ¿verdad? Se va formando, se deposita el calcio como tal y entonces como que luego se endurece y se empieza como a perder. Pero en la mayoría de los casos eso puede tomar años o a veces nunca irse a la calcificación. Y volvemos con el desarrollo de los síntomas y la persistencia o la incidencia, ¿verdad? Que tenemos de estos episodios, es que vamos a determinar entonces cuál va a ser el tratamiento definitivo. Y le pregunto, ¿esos
problemas, por ejemplo, ¿verdad? En estas circunstancias del hombro, ¿pueden afectar también nuestro cuello, el movimiento? Claro, en la mayoría de los casos el dolor es tan severo que estamos compensando ese movimiento del hombro y entonces empezamos a desarrollar espasmos en el área del trapecio. Muchas veces no queremos ni mover el cuello por el dolor referido que sentimos y si eso se combina con algún problema de las cervicales y adicional al tendón, yo no quiero ni pensar en la pesadilla que eso debe ser. Venga acá. Entonces, una vez y tenemos esa identificación, ya sabemos lo que es, ¿cómo entonces trabajamos con ese paciente? ¿Qué alternativas tenemos para ofrecerle que puedan, ¿verdad?, mejorar sin tener que llegar quizás al reemplazo de ese hombro? Porque yo me imagino que esa es la última alternativa. La última alternativa casi siempre es una cirugía artroscópica, a no ser que haya una artritis severa preexistente. Pero empezamos con lo más conservador. Terapia física, analgésicos antiinflamatorios, y entonces hay distintos tratamientos como aspiración por aguja, o sea, con la guía de un sonograma, aspirar la calcificación y sacarla. También hay una terapia de onda de choque que dan la mayoría de los fisiatras, que va rompiendo esa calcificación y básicamente pues va eliminando los síntomas. Y también el hombro se puede inyectar con antiinflamatorios para bajar el dolor agudo. O sea que tenemos un armamentario en términos de tratamiento variado. Claro que sí. Y yo diría que es un % bien pequeño de las personas que padecen esta calcificación que terminan ya en la cirugía como tal. Sí, de eso voy a estar hablando en el segundo segmento. No quiero tocar mucho el tema, pero sí quería preguntarle, ¿verdad?, si en última instancia la cirugía. Así que quiere decir que muchos de los pacientes con este tipo de cosas que usted ha mencionado, sin tener que utilizar la cirugía, mejoran grandemente. Claro, en la mayoría de los casos llegan a curarse por completo. ¿Ah, eso se puede curar? Sí, se saca la calcificación y obviamente que no vuelva a suceder en otra parte del tendón o en el otro tendón, ¿verdad? Ah, porque una cosa de un hombro, después podemos tener el mismo problema en el otro. Claro, y también en otras articulaciones como el codo y la rodilla. O sea que, sí, bueno, sí, si es en el derecho, entonces el codo derecho puede sufrir. Me imagino que entonces la muñeca también. Sí, es mucho más común en el hombro, pero por muchísimo. Pero sí la he visto en otras coyunturas. Usted menciona que hay gente joven, menos de 30 años, es raro, a menos que no sea por algún trauma o accidente, o sea, un atleta que a lo mejor sufrió algún problema. Eso es correcto, es bien raro verlo en alguien menor a los 30 años. O sea, que por lo menos hay, por eso es que a veces uno tiene que cuidarse. ¿Y de qué manera uno puede cuidar el hombro, doctor? Bueno, definitivamente hay que ejercitarlo. Es la coyuntura que más movimiento tiene en todo el cuerpo. Si uno básicamente está todo el día sedentario y no hace algún tipo de fortalecimiento, secundariamente vamos a tener un montón de lesiones, ¿verdad?, incluyendo roturas del manguito rotador, que no necesariamente están atadas a una lesión traumática, pueden ser por degeneración. Y un tejido que no se utiliza se degenera más rápido que el que se utiliza más, ¿verdad?, contrario a lo que mucha gente pensaría. Y pueden ser cosas simples, o sea, una rutina pequeña, corta, de ejercicios que puedan ayudarle, ¿verdad?, para mantener esa movilidad de ese hombro y mantenerlo, ¿verdad?, flexible, desinflamado y ese tipo de cosas. No hay que asistir horas a un gimnasio para lograr esto. Con una rutina simple de calistenia o algo así, 5 minutos por la mañana, uno podría, aparte de los hombros, ¿verdad?, mantener otras coyunturas en el cuerpo también. Importante estirar, la gente se levanta de la cama como desesperado. Yo tengo por costumbre siempre estirarme un poquito antes de bajarme de la cama, hacer ciertos movimientos para hacerlo suave, esa bajada. Y a veces la gente la mayor parte de la gente no lo hace. Sí. Y a veces nos podemos nosotros mismos lastimar. Correcto, porque te levantas, como uno diría, entumecido, y esos tendones y esos músculos están contraídos por la inmovilidad del sueño y de repente pues tienen que hacer unas fuerzas a las que no, ¿verdad?, deberían estar sujetos y definitivamente nos podemos lastimar. Yo voy a continuar dialogando con el doctor Eric Hernández Ortiz, cirujano ortopeda. Voy a dar el número de teléfono de la oficina, 787-940-4006, 940-4006. Y como siempre les recuerdo, en nuestra página de Vivir con Salud aparece esta entrevista y también el número telefónico de nuestro doctor, que tienen un centro, mire, maravilloso en el área de Caguas para cirugías ambulatorias. Así que hay que visitarlo, llámelo y haga su cita. Regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.